Bueno, me voy a presentar, la mayoría de ustedes ya me conocen. Soy Sandra Martín, directora del Sistema de Bibliotecas, y estoy en esta oportunidad para compartir con ustedes una temática, digamos, que es sumamente necesaria y actual por el tema de las investigaciones, que muchos de ustedes están insertos en proyectos de investigación, y el tema de los datos de investigación es lo que hoy por hoy tienen que empezar a conocer, a gestionar y demás. Me acompaña hoy Mariela Rodríguez, que ella va a estar pendiente del chat y demás para poder asistirme. Mari, ¿querés saludar? Así te conocen. No te escuchamos, Mari. Sí, ahí está, listo. Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto. Gracias, Mariela, por estar, por acompañarme siempre. Y bueno, y estoy junto con la gente de la Secretaría de Investigación de la Universidad. El doctor Alejandro Mingo no puede estar en este momento, pero bueno, me dejó sus saludos y en su representación está Caro Vergalo, con quien trabajamos muy frecuentemente. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, muchas gracias. Así que, bueno, yo voy a hacer una exposición breve, como el título lo decía, es una introducción a los datos de investigación, como para empezar a saber qué son, para qué son y qué cosas ustedes necesitan ir conociendo de a poquito. Así que va a ser una presentación muy general. Pueden interrumpirme, hacer preguntas en el chat. La idea es que yo pueda exponer y que ustedes puedan hacer preguntas y que, bueno, a partir de este webinar se lleven una noción global de los datos de investigación. Voy a compartir. ¿Me confirman si están viendo? ¿Sí? Perfecto. Sí, San. Bueno, perfecto. Entonces, voy a trabajar o a comentar brevemente en este encuentro, partiendo de lo que es la ciencia abierta, los datos abiertos en general, para llegar al concepto de los datos de investigación, qué son, qué beneficios tienen y qué tipología de datos de investigación existen. Vamos a hablar brevemente qué es el plan de gestión de datos y luego voy a dar algunos sitios donde ustedes van a poder buscar datos de investigación y sitios donde ustedes van a poder depositar sus propios datos de investigación. Esto es un poco el contexto que vamos a abordar brevemente hoy. En primer lugar, comentar que para poder hablar de datos de investigación tenemos que comenzar en el contexto de lo que es la ciencia abierta. Cuando hablamos de la ciencia abierta, estamos hablando de una nueva forma de hacer ciencia, donde los integrantes, digamos, que hacen ciencia, pueden compartir, contribuir en todos sus datos de investigación, y esos datos vamos a ver que pueden ser desde las notas de laboratorio hasta todos los procesos que se van llevando a cabo en la investigación, y que esos datos, digamos, esa ciencia, ese conocimiento pueda ser reutilizado, redistribuido y reproducido, ya sea en la investigación con sus datos como sus metodologías. Este concepto genérico de ciencia abierta es un concepto de Foster. Foster fue un proyecto europeo que este proyecto inclusive tiene un sitio web que se los recomiendo. Les dejo este lugar. Perdón, les voy a pedir si pueden silenciar los micrófonos, por favor. Gracias. El proyecto Foster está disponible en internet y allí pueden consultar una serie de manuales, de instructivos, de cursos y demás que tienen en español y en inglés también, ¿sí? En base a este contexto de ciencia abierta,
La ciencia abierta básicamente implica un mayor rigor en la ciencia, una mayor responsabilidad y la posibilidad de reproducir ciertas investigaciones que al estar disponibles, digamos, todo el proceso y especialmente los datos, van a poder permitir cumplir con estos principios de rigor, de responsabilidad y de reproducibilidad, ¿sí? En base a estos conceptos genéricos de ciencia abierta, les recomiendo este manual, que es de acceso abierto, está gratuito en internet, que es un manual de capacitación de ciencia abierta, donde, digamos, se dan, digamos, conocimientos generales a las instituciones de cómo abordar la temática. Está en español y bueno, que tiene parte del contenido que hoy vamos a abordar acá. La ciencia abierta en sí es un cambio de paradigma, un cambio de modelo, ¿sí? Que permite tener una visión abierta en todas sus etapas y fases, ya sea desde el diseño, la recolección de datos, la revisión de pares abierta, toda la etapa de la publicación en acceso abierto, es decir, las distintas etapas y procesos que lleva una investigación científica tiene distintas facetas que involucran a la ciencia abierta. La ciencia abierta se basa en principios de inclusión, de imparcialidad, de equidad, de distribución y de intercambio de la información, para poder abrir el conocimiento, para poder compartir ese conocimiento y fundamentalmente colaborar con otros investigadores. Esta cultura, digamos, de ciencia abierta implica una apertura en los equipos de investigación, en la forma de hacer ciencia en las universidades, y cambiar las prácticas tradicionales que se venían haciendo hasta el momento, ¿sí? Este concepto de ciencia abierta implica que, digamos, todo lo que sea datos, conocimientos, puede ser tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario. Esto es un poco como un lema que tiene este movimiento de la ciencia abierta, porque es evidente que no todo puede ser abierto. Es decir, la idea es fomentar la ciencia abierta, pero hay cuestiones que no pueden ser publicadas, que hay confidencialidad, o que hay embargos durante un periodo de tiempo y demás. Entonces, un poco lo que se trata de establecer es que, como dice aquí el dicho, tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario, de acuerdo a las circunstancias de cada proceso de investigación. Bien. Entonces, en este marco de ciencia abierta, la UNESCO el año pasado ha lanzado una consulta a nivel mundial sobre las prácticas, los conceptos, las iniciativas, digamos, las posibilidades de generar ciencia abierta, donde, digamos, la ciencia abierta engloba una serie de movimientos abiertos. La ciencia abierta abarca lo que es el acceso abierto a las publicaciones científicas, ¿sí? Que es lo que más se conoce hoy por hoy. La ciencia abierta abarca el código abierto o el software libre, la generación de infraestructuras abiertas, la elaboración de recursos educativos abiertos, los datos abiertos, que es lo que vamos a hablar hoy, laboratorios abiertos, financiaciones colectivas, cuadernos de notas abiertos, innovación abierta. También involucra la ciencia ciudadana, la evaluación de pares abierta y equipos de investigación abiertos, ¿sí? Cada uno de estos ítems que engloba la ciencia abierta sería para dar un webinar específico de cada uno. Nosotros vamos a hoy focalizar en los datos abiertos. A partir de esta encuesta que UNESCO hizo el año pasado, está previsto a finales de año
no recuerdo si era a fin de noviembre o a principios de diciembre, UNESCO va a lanzar una recomendación oficial sobre la ciencia abierta a nivel mundial. Entonces, fíjense la importancia de estos movimientos que parten desde un organismo tan importante como es UNESCO. El proyecto Foster, que les mencioné, ellos también, digamos, hablan de la ciencia abierta, y ellos plantean que la ciencia abierta es un gran paraguas dentro del cual están todos los ítems que involucran los movimientos de la ciencia abierta, ¿sí? Que son los que acabo de nombrar con la diapositiva anterior, ¿sí? Pero bueno, les dejo este gráfico que es muy conocido en Internet para simbolizar el movimiento de la ciencia abierta. Esto implica un cambio de paradigma entre lo que era la ciencia o el modo de hacer ciencia, con un, digamos, sentido un poco más cerrado, al nuevo paradigma de la ciencia abierta, partiendo de una práctica de publicar artículos científicos, digamos, en forma, digamos, antes del acceso abierto, prácticamente de una forma bastante difícil de acceder, a una práctica de publicar artículos, los resultados de la investigación, en acceso abierto. De una práctica de ciencia individualista a otra colaborativa, en una práctica donde pocos tenían acceso a los resultados, a las publicaciones, porque muchas de ellas eran en el entorno comercial, a una práctica donde el acceso abierto permite que toda la sociedad tenga acceso a los resultados de investigación, pasar de una práctica especializada a una práctica prácticamente horizontal e interdisciplinar, ¿sí? Hacer ciencia como se hizo históricamente con prácticamente nula participación ciudadana, a hoy estar planteando proyectos donde los ciudadanos pueden participar de proyectos de investigación, ¿sí? De pasar de una ciencia donde lo importante era el impacto de las publicaciones, donde se medía al investigador por el impacto de la revista, pasar a una forma de mirar la ciencia donde no solo tiene importancia el impacto de la revista, sino el impacto del investigador, ¿sí? Entonces aparecen las nuevas métricas, las métricas alternativas, como otras formas de medir las ciencias, digamos, además de los famosos factores de impacto. Entonces, en este contexto, hablamos de ciencia abierta. A partir de la ciencia abierta se desprende como movimiento los datos abiertos, y dentro de los datos abiertos en general vamos a focalizar en los que son exclusivamente datos abiertos de investigación. Cuando hablamos de datos abiertos en general, estamos hablando de aquellos datos que están gratuitamente en Internet, que se pueden descargar, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar, cambiar de formato y utilizarlos para nuestra propia necesidad, ¿sí? Podemos hablar de datos abiertos en todos los contextos, datos abiertos económicos, datos abiertos de población como censos, índices, datos abiertos de todo tipo, que en muchos de los datos abiertos que actualmente uno puede encontrar en Internet, muchos vienen de carácter, digamos, de gubernamental, que son datos que tienen que estar a disposición de la comunidad. Esos datos abiertos tienen una serie de principios que se llaman los principios FAIR, que viene del inglés, donde la F quiere decir de recuperable, localizable, la A de accesible, la I de interoperable y la R de reutilizable. ¿Sí? Estos son los principios básicos con los cuales se trata de generar los datos abiertos en forma genérica. Estos datos abiertos, digamos, para que puedan cumplir con estos objetivos FAIR, ustedes ven ahí en la primera columna, digamos, todos los iconos que están en color negro representan
el FAIR, y en las filas van a ver algunas de las prácticas que se están llevando a cabo para poder cumplir con cada uno de estos 4 principios, ¿sí? Por ejemplo, con el principio de que sea encontrable, ¿sí? El primero, ¿cómo se hace encontrable la información en Internet? A través de identificadores persistentes, a través de la indexación en los repositorios, en las bases de datos, a través de los metadatos que tienen, digamos, los datos de Internet, etc. Entonces, cada uno de estos principios conlleva una serie de acciones para poder lograr que los datos abiertos cumplan con los mismos. En el caso, por ejemplo, de reusable, digamos, los datos tienen que garantizar de que tengan licencias de uso. Si los datos tienen propiedad intelectual y están registrados y no tienen licencias abiertas, esos datos no pueden ser reusables, ¿sí? Entre otras características. Aquí les dejo, no lo voy a leer porque está en inglés, simplemente para mencionarlo. El sitio Foster tiene una descripción de estos principios y un detalle pormenorizado de cada una de las acciones que pueden llevarse a cabo para poder cumplir con estos principios, ¿sí? Un poco lo que mostré en la diapositiva anterior. Dado este contexto de datos abiertos, ¿a qué le llamamos a los datos de investigación abiertos? Son aquellos que obviamente son gratuitos, que tienen que estar accesibles para que puedan ser reutilizados, remezclados o redistribuidos para otras investigaciones, ¿sí? Y que tengan, digamos, una necesidad de uso para la investigación, para la docencia, ¿sí? Estos datos de investigación los van a encontrar con distintos nombres, algunos llaman simplemente datos de investigación, en algunos documentos se habla de datos primarios, datos científicos, datos primarios de investigación o datos de investigación en abierto, es decir, siempre, digamos, de esta forma puede ser mencionado a lo que nosotros genéricamente vamos a hablar en este webinar de datos de investigación, pero nos estamos refiriendo a cualquiera de estos sinónimos. Los datos de investigación son los que apoyan los resultados finales de una publicación, ¿sí? Sobre los datos se construye el conocimiento científico. Estos datos son recopilados por los investigadores y muchas veces lleva mucho tiempo recopilar los datos para poder investigar, ¿sí? Y estos datos que se recopilan a nivel mundial, muchas veces distintos equipos invierten mucho tiempo recopilando los mismos datos, en lugar de compartirlos. Entonces, la idea de los datos de investigación es poder compartirlos, ¿sí? Colaborar para poder pulirlos y ponerlos a disposición de la comunidad científica. Estos datos históricamente, los datos de investigación, jamás se publicaban. No salían del laboratorio, entre comillas, puede ser la oficina, laboratorio, si estamos hablando en algún contexto de ciencias de la salud, ciencias químicas, pero podemos hablar de la oficina, del escritorio, del hogar de aquel investigador en ciencias sociales. Esos datos no salían de su computadora, quedaban almacenados en archivos, en papeles, digamos, de propiedad exclusiva del investigador, pero que jamás se daban a conocer. No se publicaban, no había manera de publicar los datos de investigación, ¿sí? Y al no estar publicados, al no estar compartidos, obviamente otros investigadores no podían nunca acceder a los datos de otro equipo de investigación. Entonces, estos datos históricamente fueron cerrados. Hoy, el tema de los datos de investigación abiertos permiten que estos datos estén disponibles en forma abierta, en forma gratuita, para que otras comunidades puedan interpretar esos datos, reinterpretar los datos, reutilizarlos, ¿sí? Estos datos constituyen en sí una evidencia a las afirmaciones científicas de lo que se publica, ¿sí? Y en algunos casos, no siempre
permite replicar la investigación. Entonces, la importancia de estos datos de investigación comenzó a tener mucha relevancia con todo este movimiento de la ciencia abierta. Estos datos permiten incrementar, digamos, si están publicados, si están compartidos, permite incrementar el impacto de la investigación, porque estos datos también pueden ser citados, al igual que puede citarse un artículo que se publica. Permite ahorrar tiempo y recursos a otras comunidades científicas cuando los datos son compartidos. Al ser compartidos y ser depositados en sitios exclusivos para almacenar datos de investigación, garantizamos la preservación de esos datos a largo plazo y que no se pierdan, ¿sí? En muchos casos, el hecho de publicar los datos de investigación permiten obtener subsidios para investigaciones, financiamientos, dado que muchas agencias de financiación están exigiendo la publicación de los datos de investigación, cada vez más. Promueven, al tener datos, digamos, ya consolidados, datos, digamos, chequeados, datos recopilados, permite, digamos, volver a hacer investigaciones sobre esos mismos datos, tener nuevos descubrimientos y obviamente apoya a todo este movimiento de lo que es el acceso abierto y la ciencia abierta. ¿Qué beneficios nos trae, digamos, compartir los datos de investigación? Maximizar los esfuerzos, los recursos que se obtienen para investigar, obtener un mayor rendimiento de el dinero que se obtiene en el caso de una financiación, para no tener que invertir tiempo y dinero para volver a recopilar lo que ya está recopilado. Permite, como dijimos, realizar nuevos estudios sobre el mismo conjunto de datos. Permite una mayor transparencia. Este elemento es clave porque se habla mucho de la necesidad de la transparencia del proceso de investigación, ¿sí? Entonces, al tener los datos publicados, hay mucho más transparencia en todo el proceso. Y, obviamente, que así como se publica un artículo, se publican sus datos de investigación y el investigador puede ser citado tanto por su artículo como por el conjunto de datos de investigación que publica. Entonces aumenta el número de citas o las posibilidades de citas del investigador. ¿Cuáles son los problemas que existen en la comunidad científica a la hora de compartir los datos de investigación? Muchas veces no se tiene recursos, los datos los recopilan, pero no los sistematizan como para publicarlos. En muchos casos hay un desconocimiento y una falta de capacitación sobre lo que son los datos de investigación y la importancia, digamos, para poder después publicar. En muchos casos también hay problemas legales y éticos porque hay determinados resultados, digamos, que se recopilan como resultados de entrevistas, de encuestas y demás, que no pueden ser publicados. Entonces hay una cuestión de confidencialidad muchas veces, que es entendible que no puedan ser publicados ciertos datos. Hay un celo profesional también de parte de los investigadores donde no quieren muchos compartir lo que les costó tanto recopilar. Muchas veces los datos están distribuidos en distintas instituciones, en distintas páginas web, entonces recopilar los datos para poder investigar lleva mucho tiempo. Entonces hay cierta resistencia de los equipos de no querer compartir lo que tuvieron que construir y recopilar durante tanto tiempo. También uno de los grandes problemas es que no saben dónde publicarlos, ¿sí? Se desconoce dónde se puede publicar un conjunto de datos de investigación. Y también una cierta forma de miedo, en muchos casos, de cómo van a utilizar esos datos, miedo a que haya errores, porque de hecho puede haber errores en la recopilación de los datos, pero la idea de compartirlo, y si la comunidad encuentra errores, la idea es depurar esos datos para que estén disponibles y que las próximas investigaciones esos errores hayan sido salvados. Entonces, bueno,
Estas son como algunas de las problemáticas que engloba este proceso de liberar los datos de investigación. ¿Cómo surge y cuándo surgen los primeros movimientos de datos abiertos de investigación? Fundamentalmente por las agencias de financiamiento, que empezaron a exigir dentro de, digamos, las evaluaciones de los proyectos de investigación, la obligatoriedad de que los equipos publicaran los datos de investigación. La primera institución que empezó a obligar a sus investigadores fue el National Institute of Health de Estados Unidos, que ellos en el 2003 comenzaron a hacer obligatorio este proceso de los datos de investigación. Luego, la National Science Foundation también, a partir del año 2010, genera, digamos, la obligatoriedad para poder financiar proyectos de investigación. Estos fueron como los inicios. De ahí, bueno, en todo el mundo comenzaron a surgir alternativas y distintas fuentes de financiación que empezaron también a exigir los datos. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina, desde el año 2013, tenemos una ley, que es la ley 26.899, que es la ley de repositorios digitales institucionales de acceso abierto. Esta ley ha cambiado, digamos, la forma de gestionar específicamente la información científica en el país, en las instituciones de ciencia y tecnología, en las universidades, donde obliga a esas instituciones a disponer de un repositorio de acceso abierto, ya sea propio o compartido con otra institución. La mayoría de las universidades hoy tienen repositorios de acceso abierto, donde allí se suben los artículos de revistas publicados por la comunidad académica de la institución, los trabajos científicos y técnicos, las tesis de grado y posgrados, entre otro tipo de documentos. Pero esta ley, aparte de exigir que las instituciones tengan un repositorio digital, tiene un artículo donde también exige que las instituciones tengan políticas de acceso público a los datos primarios de investigación. Si bien esta ley es desde el año 2013, ¿sí? Ya prácticamente vamos a tener, falta poco para los 10 años de esta ley, el tema de los datos de investigación estaba escrito en la ley, pero todavía no estaba, digamos, en la práctica funcionando. Sí, el tema de la creación de los repositorios digitales. En este momento estaríamos a nivel país en una consolidación, digamos, de los repositorios digitales, de las instituciones universitarias y de ciencia y tecnología, y ha llegado el momento en que estas instituciones comiencen a preocuparse por la gestión de los datos de investigación. La ley que dice en su artículo 5, lo voy a leer, los datos primarios de investigación deberán depositarse en repositorios o archivos institucionales digitales, propios o compartidos, y estar disponibles públicamente en un plazo no mayor a 5 años, del momento de la recolección de los datos, ¿no? Y de acuerdo a las políticas establecidas por las instituciones según el artículo 2. Entonces, es una ley que nos obliga a publicar los datos de investigación. Todo esto no se hace de un día para el otro, esto conlleva que las instituciones están generando estas políticas, algunas ya lo han hecho, la mayoría aún no, y esto lleva a que las publicaciones, las revistas científicas donde los investigadores van a publicar también tengan políticas de datos abiertos. Entonces, es un proceso que va a llevarse un tiempo, pero que ya estamos en marcha. Vamos ahora a hablar un poquito genéricamente qué tipos de datos de investigación hay, ¿sí? Yo voy a nombrar algunas clasificaciones, puede haber algunas más, nombro quizás las más conocidas. Los datos se pueden dividir de acuerdo al tipo de procesamiento, aquellos que son datos crudos o brutos, datos procesados, intermedios y finales.
De acuerdo al carácter pueden ser datos cualitativos o cuantitativos, o mixtos, depende del tipo de investigación que se esté llevando a cabo. De acuerdo a las técnicas de recolección de datos, también de acuerdo a la investigación, pueden ser datos de observaciones, experimentales, derivados, de simulaciones, datos referenciados. Podemos hablar también de datos de acuerdo al tipo de formato. Pueden ser datos que sean solo texto, otros que sean imágenes, con audio, con videos, gráficos, datos volcados en planillas de cálculo, etcétera, etcétera. De acuerdo al objetivo también se pueden dividir en datos de acuerdo a un propósito específico, datos de mediano alcance o de amplio interés. Vamos a ver brevemente a qué se refiere cada uno de ellos. Los datos crudos o los datos brutos son tal cual son producidos o recopilados. Muchas veces nosotros recopilamos datos, no sé, de las matrículas de determinadas instituciones y tenemos planillas, pero las planillas de la institución A son diferentes a las planillas de la institución B. Esos datos, como los recibimos, son los datos crudos. Pero como los conseguimos o los recopilamos, es muy probable que no nos sirvan esos datos crudos para poder analizarlos. Tenemos que depurar, los tenemos que procesar, los tenemos que uniformar, ¿sí? Entonces, esos datos que se transforman en datos procesados o derivados son los datos que el investigador, digamos, comienza a moldear, por decirlo de alguna manera, para poder investigar. Los datos intermedios son aquellos datos que, digamos, el investigador va produciendo, pero que no son los datos finales, que le faltan datos, le faltan información. En cambio, los datos finales son aquellos que una vez de haber pasado por la etapa de haber sido datos crudos, de haber sido datos procesados, datos intermedios, en los datos finales ya está el producto listo para poder compartirlo y publicarlo. Y es lo que se publica en las revistas científicas, ¿sí? Los datos que ya son, digamos, los datos validados y con los cuales se ha llevado a cabo la investigación. Bueno, de acuerdo a la forma, esto un poco ya lo mencionamos, podemos tener datos que están en documentos de texto, a partir de un procesador de texto, datos que pueden estar en planillas de Excel, datos que pueden estar en anotaciones de laboratorio, en cuestionarios, en formularios del Google Forms, datos de encuestas o de entrevistas, digamos, en los distintos formatos, observaciones, datos de censos publicados, que a veces pueden estar en Excel, a veces pueden estar en un PDF, puede haber fotografías, imágenes con todos sus formatos, registros sonoros, etcétera, etcétera. Es decir, la variedad que tenemos de datos, de acuerdo a su forma, es muy, muy amplia. Con respecto a la forma de obtención de datos, bueno, un poco lo clásico, digamos, la clásica división en datos producto de las observaciones, que son los datos que se recogen in situ, y que muchas veces estos son los datos más difíciles de poder replicar, de poder recrear o duplicar, ¿sí? Y que básicamente son aquellos datos productos de entrevistas, ¿sí? De encuestas. En cambio, los datos experimentales son aquellos que generalmente parten, digamos, de un laboratorio, de un experimento, y que están con condiciones controladas y que en la mayoría de los casos pueden llegar a ser datos reproducibles. Bueno, con respecto a datos derivados y compilados, se refiere básicamente a aquellos datos específicamente para el área de software, de compilación, digamos, de los distintos software, que se utilizan fundamentalmente para técnicas de minería de datos, para extracciones de bases de datos, modelados en tercera dimensión, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte informática. Los datos simulados también tienen que ver con los modelos, obviamente, de simulación y que se utilizan, digamos, para grandes contextos, digamos, para modelos climáticos, para modelos económicos, entre otros, ¿sí? Y los datos referenciados
son aquellos datos que son conjunto de datos, que ya no son solo datos en sí mismos, sino que se transforman en algo más grande, que es un banco de datos. Y en algunas disciplinas hay bancos de datos que son datos recopilados por organizaciones, por instituciones, que han recopilado a lo largo del tiempo y que son datos públicos, ¿sí? Ya vamos a ver, en Argentina tenemos algunos casos de datos referenciados que son bancos de datos, ¿sí? Que están disponibles y están accesibles para que cualquier investigador en la temática los pueda bajar, los pueda procesar, reutilizar y demás. Con respecto al objetivo, datos con un propósito específico, a veces se recopilan para un determinado proyecto, para algo muy puntual, y que son datos que en general no tienen interés en el resto de la comunidad científica. En algunos casos pueden ser, digamos, de mediano alcance, cuando de acuerdo a la temática y a lo que se recopiló puede llegar a tener interés en un mediano plazo. Y los datos de amplio interés, que son aquellos datos que toda la comunidad científica del área, digamos, los necesita o los referencia o los comparte, ¿sí? Entonces, esto depende obviamente del objetivo de esos datos. Con respecto al formato, obviamente acá estamos hablando de datos en distintas formas en que se graban esos datos, va a depender si son datos de texto, de audio, de sonido y demás, y todas, digamos, los formatos de archivos que puede haber, digamos, en internet para almacenar, ¿sí? Bueno, son muchos, no los voy a nombrar, simplemente, digamos, dar este contexto. Todos estos datos de investigación tienen atributos o características que los describen, ¿sí? En cada investigación, esos datos, para que puedan estar accesibles, tienen que tener un número DOI o una URI, una dirección URL, para que se pueda acceder, consultar y bajar esos datos. Estos datos también tienen estadísticas de uso y de citación, así como sabemos cuántas veces se cita un artículo, también podemos saber cuántas veces se citan los datos de investigación. Los datos tienen una cobertura. De acuerdo a la investigación, los datos que se recopilaron pueden ser de tal año hasta tal año. Esa cobertura puede ser una cobertura geográfica o una cobertura cronológica, ¿sí? Tienen una fecha de creación, los datos se crearon en tal año, ¿sí? Es decir, hay datos que a lo mejor se tienen que alimentar a través del tiempo porque van surgiendo nuevos datos, en algunos casos quizás no, son datos de un contexto. Tienen un formato de archivo determinado, tienen licencias de uso y reutilización. Cada equipo de investigación puede definir qué permisos va a dar para la reutilización de esos datos, ¿sí? Desde lo más restrictivo, que es registrarlo con copyright, que no se pueden reutilizar, a lo más abierto con las licencias Creative Commons. Los datos tienen que describir qué contenido tienen, a qué se refieren esos datos, ¿sí? Los datos de investigación tienen datos de, no sé, cantidad de docentes por sistema educativo, de acuerdo a la educación pública, privada, etcétera, etcétera. Tienen que tener una descripción del contenido. Tiene que haber una publicación relacionada a esos datos de investigación, ¿sí? Una descripción en el marco de dentro de qué proyecto surgieron esos datos, o se recopilaron esos datos. ¿En qué proyecto? ¿Dirigido por quién? ¿Qué equipo? ¿Financiado por qué institución? Se debe determinar la procedencia de los datos, es decir, desde dónde se tomaron los datos, a qué fuentes se ha recurrido para recopilar los datos. Fuentes de internet, archivos, bibliotecas, censos, etc. Y debe tener las materias o las palabras claves, digamos, que permiten después buscar por temáticas de datos de investigación, ¿sí? Para recuperar esas búsquedas. ¿Quiénes son los responsables de los datos de investigación? Muchos. Toda una comunidad de científicos, de instituciones de investigación, universidades, editores de revistas, por ejemplo,
organismos de financiación, asociaciones profesionales, sociedades científicas, academias, entre otras, y las bibliotecas, los bibliotecarios, ¿sí? Que somos un poco el nexo entre estas comunidades y tratamos de colaborar en la gestión, en el diseño, en todo el proceso de generación de datos de investigación. Los datos de investigación tienen básicamente, cuando tenemos que gestionarlos, 3 grandes etapas. Una etapa de diseño, que es cuando los tenemos que recopilar, organizar, grabar, definir con qué formato, definir de qué forma, dónde, cómo se va a grabar. Una etapa de gestión de esos datos, que una vez que definimos, bueno, hay que gestionarlo, hay que grabarlos, hay que hacerle backup, etcétera, etcétera. Y la etapa final, que es la etapa de publicación de los datos. Estos son como las 3 grandes áreas. Podríamos desarrollar cada una de estas etapas, tiene un montón de subetapas que no voy a desarrollar hoy, pero simplemente como para que ustedes tengan un contexto de qué implica gestionar estos datos de investigación. Esa gestión de datos de investigación es lo que CONICET denomina o pide hoy un plan de gestión de datos. Y lo que piden las revistas científicas de que se publiquen los datos de investigación. Hoy por hoy hay muchas revistas que si el investigador o el equipo de investigación no envía el artículo con el respaldo de los datos de investigación, no aceptan la publicación del artículo. ¿Sí? En algunos casos ya no es optativo, es obligatorio. Entonces, este plan de gestión de datos en Argentina, el pionero en definirlo fue CONICET, ¿sí? Que ellos a sus investigadores, si alguno de los aquí presentes y conectados es investigador o investigadora de CONICET, obviamente debe conocer el proceso mucho mejor que yo y puede, digamos, comentarnos, pero CONICET establece, requiere los investigadores de que deben explicitar cómo van a crear esos datos de investigación, de qué manera los van a recopilar, de qué manera los van a grabar y los van a preservar, ¿sí? Y todo eso lo tienen que documentar. Ese proceso del plan de gestión de datos, CONICET tiene todo un instructivo, que les dejo aquí el enlace para que ustedes después puedan, digamos, profundizar en cada una de las etapas, todo lo que CONICET pide para que el equipo de investigación determine de qué manera va a ser esa gestión de datos de investigación, ¿sí? Tiene toda una guía muy explícita sobre todo el proceso de la gestión. Bueno, es la portada de esa guía, que está gratuita en internet, la pueden buscar en CONICET, la pueden bajar y pueden profundizar sobre todo este tema de la gestión de datos. Bueno, este es un flyer también con los distintos pasos alusivos a lo que estamos hablando. Bien, en definitiva, el ciclo de la generación de los datos científicos es todo un proceso que es un círculo, ¿sí? Desde el diseño de los datos de investigación, la planificación de cómo los vamos a crear, recopilar, recolectar, cómo vamos a describir esos datos, que son los atributos que yo les mencioné anteriormente, cómo los vamos a procesar. Muchas veces, de acuerdo al tamaño de la investigación, hay datos que se necesitan grandes software para poder procesarlos, otros quizás con una planilla en Excel ya es suficiente, ¿sí? ¿Cómo los vamos a archivar? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a seleccionar? Porque muchas veces uno recopila y no todo lo que recopila sirve para la investigación, entonces muchas veces tenemos que seleccionar qué datos vamos a incluir y qué datos vamos a excluir, cómo los vamos a preservar a largo plazo, ¿sí? Cómo vamos a permitir que otros accedan y usen esos datos, de ahí viene cómo los vamos a compartir. ¿Para qué? Para que esos datos puedan ser reutilizados por otros equipos de investigación.
todo este círculo es el proceso que se genera a partir de la generación de este ciclo de datos de investigación. Y finalmente, comentarles algunos sitios de dónde pueden depositar ustedes datos de investigación, ¿sí? Es decir, tienen una investigación, tienen un paper, un artículo que van a publicar. Quizás haya revistas que todavía no les exijan los datos de investigación, otras sí. Entonces, muchas veces esos datos de investigación, las revistas les piden que los suban a algún repositorio de datos de investigación. Hay revistas que tienen su propio repositorio, pero no todas, ¿sí? Entonces, muchas veces les pide que los datos estén publicados, aunque sea en la página web de la institución o en la página web del propio autor, si es que tiene una página web, ¿sí? Hay distintas alternativas. Lo más común es depositar esos datos en un repositorio, que ahora les voy a nombrar algunos ejemplos. Y también, si ustedes están empezando una investigación y quieren ver si ya hay datos recopilados sobre la temática, tienen que saber cuáles son los recursos donde ir a buscar datos ya disponibles. ¿Sí? ¿Para qué? Para no recopilar lo que ya está recopilado. Entonces, les voy a dar algunos nombres de algunos buscadores de datos abiertos, algunos directorios de datos abiertos. ¿Sí? Entonces, lo primero que les puedo mencionar es el buscador de Google, que se llama Dataset Search, ¿sí? Que así como está el Google académico, está el buscador de datos de Google, fue lanzado en el año 2018, fíjense que hace poco, digamos que está este recurso, y este es un buscador de datos, no solo de datos de investigación, sino de datos abiertos. Acá van a encontrar datos de Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, de los gobiernos, todo tipo de datos que esté con la característica, los principios FAIR y obviamente accesibles, ¿sí? Entre ellos también datos de investigación. Así que pueden después tratar de ver qué tipo de datos consiguen a través de este buscador. El otro buscador que les recomiendo es el Data Search de Elsevier, que en realidad Elsevier hoy es el propietario de Mendeley. Mendeley quizás ustedes lo han sentido nombrar, que es un gestor de bibliografía, y digamos, ellos a través de Mendeley tienen un buscador gratuito, ¿sí? La empresa Elsevier es comercial, pero este metabuscador de datos de investigación exclusivamente, porque Elsevier es una editorial científica y obviamente lo único que recopila son datos científicos. Así que lo pueden consultar, muy buen recurso con datos de todo el mundo, ¿sí? El otro sitio, simplemente para mencionar, de datos, no de investigación, sino datos, y en este caso gubernamentales, es el sitio que tenemos en Argentina, datos.gov.ar, donde acá van a poder consultar los datos que el gobierno ha decidido colocarlos en formato de datos abiertos. ¿Sí? Hay mucho, así que se van actualizando constantemente los datos que se suben allí. Así que les recomiendo este sitio para buscar, si buscan estadísticas del ministerio, estadísticas económicas, cualquier otro dato que necesiten de Argentina, bueno, es un sitio para ver si ya hay algo recopilado. En Argentina también tenemos un repositorio, en realidad es un repositorio, pero más que un repositorio es un buscador de datos de investigación que surge como, digamos, un producto de la ley que les mencioné de Argentina, la ley de acceso abierto de repositorios. Este producto que se llama DACITAR, lo que hace en general es conectar con los distintos repositorios institucionales de universidades y organizaciones de ciencia y técnica de Argentina y extraer de esos repositorios solo los registros que son datos de investigación. ¿Sí?
Ya está disponible, esto salió el año pasado, se lanzó este portal con una experiencia piloto de los datos de investigación de las 6 instituciones que ustedes ven mencionadas allí. Ya está disponible, se puede acceder y después, si tenemos un tiempito, les puedo mostrar algunas pantallas de este sitio. Bueno, el dónde buscar también. Muchos gobiernos provinciales en Argentina ya han empezado a liberar datos propios de cada provincia, por ejemplo, un portal de datos abiertos de Misiones, de Gobierno Abierto de Bahía Blanca. Tenemos, por ejemplo, el repositorio institucional del Ministerio de Educación a nivel nacional, que también, digamos, tiene datos abiertos del área educativa. Bueno, un proyecto de Tucumán, de Buenos Aires, entre otros, ¿sí? Simplemente estos son algunos de los tantos ejemplos de conjuntos de datos que van a encontrar en la web. Existen en Internet directorios, aparte de los buscadores, directorios de repositorios de datos de investigación. Este es uno de los más conocidos. Pueden entrar y buscar datos sobre educación superior, ¿sí? Y van a encontrar todos los conjuntos de datos que haya sobre esa temática a nivel mundial. Es un repositorio, se los recomiendo, digamos, para que puedan, digamos, ubicar quizás datos que ustedes desconocían y que a lo mejor les puede ser muy útil para la investigación que están desarrollando. El otro registro o directorio es Odisea, que es similar al anterior. El anterior es un poquito, tiene más cantidad de recursos, pero este también es un buen sitio para consultar datos de investigación, ¿sí? Son todo, obviamente, recursos de acceso abierto. Y finalmente, ¿dónde depositar los datos? Ustedes como equipo tienen el producto final, que es el artículo que van a publicar, y los datos de investigación procesados para publicar. Si van a publicar en alguna de las revistas de Cielo, que están en el portal de Cielo, Cielo hoy está, digamos, exigiendo a las revistas que están en su portal que para poder permanecer en el portal de Cielo tienen que tener una obligatoriedad en la publicación de los datos de investigación junto con sus artículos. Esto, digamos, es algo bastante reciente. Obviamente que hoy por hoy muchísimas revistas de Cielo no tienen, digamos, todavía definido una política de datos, de publicación de datos. Y Cielo, para ayudar a estas revistas que no tienen repositorio y no tienen política, ha generado, a fin del año pasado, en agosto, un repositorio de datos de Cielo. Entonces, todas las revistas y los autores que quieren publicar en revistas de Cielo tienen la alternativa de subir los datos de investigación en el repositorio propio de Cielo, ¿sí? Entonces, pueden consultar los datos que ya están disponibles en este portal. Cielo, sabemos que lo que nombré recién es un portal de revistas básicamente de países en desarrollo, y digo en desarrollo porque también está incluido Sudáfrica y no solo América Latina, porque Cielo había nacido como un portal latinoamericano, pero hoy incluye otros países que no son latinoamericanos. Si ustedes van a publicar en alguna revista a nivel internacional, hay 2 o 3 repositorios de datos de investigación que ustedes van a poder subir los datos y dejarlos accesibles en estos repositorios. Los más conocidos, hay muchísimos. Los más conocidos son Zenodo, uno de ellos, muy bueno, ¿sí? Muy utilizado por la comunidad científica a nivel internacional. Figshare es otro también, similar al anterior, también muy utilizado en la comunidad internacional, ¿sí? Donde ustedes pueden entrar, generarse un usuario y una contraseña y subir el conjunto de datos. Le van a pedir los atributos, las características que mencionamos, el título,
delimitación, digamos, geográfica, o delimitación cronológica, etcétera, etcétera, y esos datos después van a estar disponibles en el repositorio. Dryad también es otro ejemplo, ¿sí? Los tres que mencioné, Zenodo, Figshare y Dryad son como los más conocidos, los más utilizados a nivel mundial, ¿sí? Cualquier investigador de cualquier parte del mundo puede subir sus datos allí, inclusive hasta le dan una URL, en algunos casos un DOI asignado a ese conjunto de datos. Vamos a Argentina. Yo les nombré que había algunos bancos de datos abiertos, ¿sí? En el caso de datos biológicos, si algunos de ustedes es de esta área, sabe que a partir del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina, hay un banco de datos con los datos biológicos recopilados y puestos a disposición de toda la comunidad, ¿sí? Entonces este es un gran esfuerzo y es un ejemplo, digamos, de nuestro país. El Sistema Nacional de Datos Biológicos. Lo pueden buscar en internet, obviamente es totalmente accesible. El otro es el portal de datos del mar. Para aquellos que estén investigando en esta temática, también tienen un banco de datos disponible, ya recopilado sobre ciertos datos en esta temática. Les dejo un sitio muy interesante que es elaborado por la Biblioteca de la CEPAL. Tiene una guía, prácticamente una página web muy completa, que habla de la gestión de datos de investigación, y bueno, tiene todo lo que yo les mencioné hoy acá, y mucho más, en español, y está muy bien organizada la información para que quienes quieran profundizar sobre toda esta temática, que puedan hacerlo a partir de esta guía de la CEPAL. Realmente se las recomiendo. Y finalmente comentarles que en enero del año pasado se realizó, digamos, entre 8 redes universitarias de África, Australia, Japón, Estados Unidos, Europa. Ahí Japón, ahí me confundí, me falta uno porque lo tengo repetido, no me acuerdo cuál será el que me falta. Se han reunido y han firmado la Declaración de Sorbona, ¿sí?, con una declaración en pos de los derechos de la publicación de los datos de investigación, ¿sí? Esto, cuando hay un movimiento fuerte, muchas instituciones comienzan a generar ciertos estándares, ciertas declaraciones, digamos, que hacen que, digamos, la publicación de estos datos de investigación realmente sean potenciadas en las distintas partes del mundo. Bueno, la declaración no la voy a leer, la van a poder ustedes acceder en internet, simplemente muchas instituciones están adhiriendo a esta declaración de Sorbona. En el mundo bibliotecario también tenemos, desde el año pasado, un manifiesto bibliotecario en pos de la ciencia abierta, ¿sí?, donde, bueno, nos dan una serie de digamos, sugerencias a la comunidad bibliotecaria de cómo trabajar en forma conjunta con la comunidad científica para fomentar todo el tema de la ciencia abierta y de los datos abiertos en particular. Y finalmente, les recomiendo 2 sitios donde van a conseguir capacitaciones, webinars, MOOCs de acceso abierto, obviamente, en español y en inglés, quizás mucho más en inglés que en español, pero tienen cursos en español, cursos autodirigidos sobre todo lo que es el acceso abierto, la ciencia abierta y los datos de investigación abierta, ¿sí? Así que les recomiendo Open Science MOOC, que tiene muchísimos, están muy buenos esos cursos, y también Foster, que ya les comenté al principio, tiene todo un contexto de una gran cantidad de cursos en relativos a todo lo que es el movimiento de la ciencia abierta en general con todas sus facetas. Bien, eso es todo lo que quería compartir, una introducción bien amplia y genérica sobre los datos de investigación, así que quedo ahora a disposición unos minutos para que hagan preguntas, dudas.
No sé si hay consultas en el chat. Y Sandra, ¿tenés una consulta? Bien. Un segundito que te la leo. ¿Cómo no? Dice, si en el repositorio de la UCC se pueden cargar datos de investigación y en caso negativo si lo tienen pensado de diagramar. Bien, el repositorio institucional Producción Académica de la UCC, digamos, el software está diseñado para repositorio de trabajo, de libros, de tesis, de artículos, de ponencias. Permite cargar datos de investigación, lo permite. Lo que pasa es que no tiene una amplia cantidad de campos que permitan describir los distintos tipos de datos de investigación. No son iguales los datos de investigación de un biólogo que de un antropólogo que de un filósofo, ¿sí? Entonces, las distintas comunidades generan datos de investigación muy diferentes y la forma de describirlos son muy diferentes. Nuestro repositorio lo permite, de hecho tenemos un solo conjunto de datos de investigación subido de una manera muy básica, ¿sí? Pero lo permite. Las instituciones universitarias están, digamos, algunas analizando generar repositorios de datos de investigación, otras están prefiriendo, en lugar de generar repositorios de datos, subir a Zenodo, subir a los repositorios que yo les mencioné, y luego en el repositorio institucional enlazar a los datos que están en esos repositorios a nivel mundial, ¿sí? Yo, si hoy tuviera que darle un consejo, tendría que averiguar, tendría que conocer, digamos, el equipo de investigación, el tipo de datos que produce para decir, bueno, te conviene subirlo en nuestro repositorio o por la descripción que se necesita, te conviene subirlo a Zenodo, donde tienen software especializado para datos de investigación, ¿sí? La UCC, por el momento, no va a desarrollar un repositorio de datos de investigación, no porque no querramos o no podamos, sino porque todavía no tenemos una masa crítica de equipos de investigación que tengan la necesidad de subir tanta cantidad de datos de investigación como para que se justifique un repositorio. Fíjense que tenemos un solo registro de conjunto de datos de investigación al día de hoy. Entonces, la idea es esperar, ver, este es el primer encuentro que hacemos entre biblioteca y la Secretaría de Investigación sobre esta temática, es escucharlos a ustedes, escuchar las necesidades que tengan, para en base a eso ir definiendo, bueno, como UCC, ¿qué vamos a hacer? Lo subimos en nuestro propio repositorio que tenemos actualmente, si la demanda es muy grande, generamos un repositorio de datos de investigación, o preferimos utilizar los repositorios a nivel mundial, que muchas veces es muchas de las opciones que utilizan muchas instituciones, porque les da una visibilidad mucho mayor. Entonces, tenemos que ir viendo, de acuerdo a lo que ustedes nos van a tener que ir expresando nosotros, a la biblioteca y a la Secretaría de Investigación sobre cuáles son las necesidades, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta a la pregunta que han hecho de qué estamos haciendo en la UCC por el momento, cuál es nuestra situación actual. ¿Alguna otra pregunta, Mariela? No, solamente respecto a los certificados y solamente respecto a qué correo hay que escribir para el tema de los datos en el repositorio. Ya lo copié, en el docu7.biblia. Bien, pueden escribir a docu7, en ese correo contesta Eugenia Barcos, es la bibliotecaria que está en Biblioteca de Trejo, por la mañana. Ella es la que se encarga del repositorio institucional. Si tienen preguntas más específicas sobre la gestión y demás, me pueden consultar a mí con mucho gusto. La idea es poder acompañarlos en este proceso, poder compartir lo que desde biblioteca sabemos al respecto y poder aprender juntos aquello que no sabemos y que tenemos que investigar, analizar de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan, ¿sí? Un poco este webinar es dar una introducción
ponernos a disposición de los equipos de investigación e ir avanzando, como dije antes, de acuerdo a las necesidades que tengan. Tienes otra pregunta, Sandra. Dice, otra consulta para cargar datos de ingeniería civil. ¿Hay algún lugar que me podrías recomendar? Datos de investigación de ingeniería civil, los que mencioné anteriormente. Tenemos dos alternativas, o utilizar Zenodo, Fichar o Dryad, que les mencioné, o buscar en los directorios, en los dos directorios que les mencioné, Odisea y RE3 Data, en esos directorios buscar dentro de esos directorios de datos qué repositorios de datos de investigación hay. Habría que buscarlo. Que yo conozca, no tengo en mente, no lo sé, pero esos serían los lugares donde ir a buscar si hay en el área de ingeniería. Posiblemente habría que ver la IEEE pueda, quizás tenga algún repositorio, como publican tantas revistas en ingeniería, posiblemente la IEEE tenga un repositorio de datos de investigación. Si lo tuviera, esa sería una gran alternativa, quizás. Habría que verlo. Te consultan si vas a compartir la presentación. Sí, por supuesto, como hacemos siempre con todos los webinars que venimos dando. Voy a compartirle esta presentación porque ahí tienen los enlaces y también la grabación después que finalice, y bueno, van a tener el certificado también. ¿Sí? Yo he compartido ahí en el chat el enlace para ir inscribiéndose para el certificado. La asistencia para el certificado, así que si lo quieren completar ya lo cargo de nuevo. Perfecto. Perfecto. Bien. Pregunto, ¿han tenido alguno de ustedes alguna experiencia con los datos? De estar, digamos, procesando. Sé que todos han procesado datos de investigación porque todos investigan y de alguna manera los datos de alguna forma los tienen. Pero bueno, es un tema que lo tienen que ir, digamos, analizando, capacitándose, porque es muy probable que dentro de un par de años, hoy la UCC en sus proyectos de investigación no es obligatorio tener un plan de gestión de datos, pero CONICET ya lo puso obligatorio, y es probable que en las próximas convocatorias sí sea obligatorio, porque a nivel país es obligatorio. ¿Sí? Entonces es algo que se nos viene y que tenemos como investigadores, tenemos la responsabilidad de empezar a conocer, al menos empezar a conocer de qué se trata, y bueno, entender lazos, líneas, comunicaciones para poder ver cómo gestionarlo, ¿sí? Así que los que tienen más experiencia en este momento son los investigadores de CONICET, ¿sí? Ellos obviamente han generado planes, los han escrito, y yo nunca escribí un plan de datos, ¿sí? Yo les mostré la teoría, pero nunca lo hice, no tuve todavía necesidad de hacerlo. Entonces, bueno, ya sea desde biblioteca o con algún colega que esté en CONICET, podemos recurrir a conocer un poquito más en profundidad las dudas que puedan surgir. Sandra, tenemos otra pregunta que dice, con el panorama que terminás de plantear, ¿es conveniente sugerir la apertura de repositorios de datos abiertos hacia el interior de las universidades? Es un poco lo que yo respondí en la pregunta anterior, está relacionado. Es decir, las universidades tienen repositorios de acceso abierto, no solo de datos, repositorios en general. Y como nosotros tenemos la posibilidad de subir datos ahí, la posibilidad de que las universidades tengan sus propios repositorios depende de la cantidad de datos que se van a subir. Yo creo que hay instituciones, por decir UBA, yo creo que la UBA podría tener un repositorio de datos de investigación por la magnitud de universidad que es, pero en instituciones pequeñas quizás es mucho esfuerzo cuando hay repositorios a nivel internacional, ¿sí? Inclusive muchas veces se pueden subir los datos de investigación en el repositorio de la institución, ¿sí? Ya sea un repositorio general o un repositorio exclusivo de datos, si es que lo tiene. Hoy en Argentina el único que tiene repositorio de datos es CONICET para poder, digamos, subir. Y también, ¿por qué no subirlos en los sitios que yo les mencioné, como Zenodo? ¿Sí? Se puede replicar, ¿sí? Se pueden subir en un lugar, no invalida el otro, ¿sí? De hecho, mucha gente hace eso, lo suben en varios lugares, ¿sí?
la misma persona, Nelia García, te comenta que en el caso de la UNAM han iniciado una tímida descripción con 2 casos que están en evaluación por el SNRD. Ah, bien, Te bien. agradece la respuesta. Perfecto, gracias Nélida. Un gusto verte aquí conectada. Bien, Silvia había levantado la mano. No, el manual de Foster yo Sí. lo había recibido a través de la CEPAL, que hace años que estoy inscrita, Claro. y lo enviaron, y la verdad que es muy interesante, y como tú lo has planteado, es muy clarito como para Sí. ir viendo cómo acceder, cómo ir buscando datos, metadatos, no, es El la manual de verdad que cada Foster, vez... sí, que distribuye, digamos, creo que CEPAL, si no me equivoco, creo que ellos participaron en la traducción, y el sitio de CEPAL, Sí. la guía de CEPAL, se las recomiendo porque está imperdible. Exacto. Realmente Sí, muy bueno, está en español, ¿sí? Y Sí. está muy lindo para que puedan profundizar un poquito el contexto que yo hoy traté de transmitirles. Sí, pero hiciste una síntesis perfecta. Bueno, gracias Silvia, muchísimas gracias. Bueno, si no hay más consultas, no los quiero entretener más, quedo a disposición para lo que necesiten. La Secretaría de Investigación también, digamos, con quienes trabajamos en forma conjunta desde hace mucho tiempo, así que la idea es que ustedes, les dejo la responsabilidad a ustedes ahora que se acerquen a nosotros a transmitirnos las necesidades, ¿sí? Así que para mí un placer, gracias a todos por haberse conectado, por el interés en esta temática, y bueno, seguramente este es el último webinar que damos este año con la Secretaría de Investigación. Hemos dado 4 en todo el año, 2 en el primer semestre, 2 en este, y bueno, seguramente el año que viene iremos por más, ¿sí? Así que, bueno, va a quedar grabado, después lo vamos a subir en la lista de distribución de la biblioteca, ustedes van a recibir el enlace a la grabación, y bueno, aquellos que quieran conocer un poquito, que no pudieron conectarse hoy, podrán ver la grabación. ¿Sí? Muchas gracias, Sandra. Gracias a ustedes. Muchas Buenas gracias. semanas a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, saludos. Gracias. Sandra. ¿Sí? Sí, ¿Quién habla? Mabel Martínez. Hola, Mabel, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Espérate que voy a parar la